Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Mundo Energía. Mi nombre es Jorge Yatín. Los que hayan tenido la oportunidad de visitar el sector Arrecifes del estado Vargas habrán podido apreciar la enormidad del complejo generador Tacoa de la Compañía Anónima de Electricidad de Caracas con sus 3 enormes chimeneas. Lamentablemente, sobre la memoria colectiva pesa el accidente ocurrido el 19 de diciembre de 1982, en el que pereció un importante grupo de bomberos y periodistas. Haremos un programa para tratar las causas que motivaron este accidente en un futuro próximo, pero hoy hablaremos sobre la generación de energía termoeléctrica. Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, siempre a través de la combustión de algún combustible fósil como petróleo, gas natural o carbón. Los componentes principales de una central son la caldera de combustión, turbina de vapor, el alternador, sistema de refrigeración, instalaciones de control, áreas de tratamiento de aguas, áreas de tratamiento de combustible, áreas de tratamiento de aceites lubricantes y área de protección contra incendios. En la actualidad se están construyendo numerosas centrales termoeléctricas de las denominadas de ciclo combinado, que son un tipo de central que utiliza gas natural, gasóleo o inclusive carbón preparado como combustible para alimentar una turbina de gas. Como los gases tienen todavía una temperatura muy alta, se utilizan para producir vapor que mueve una segunda turbina, esta vez de vapor. Cada una de estas turbinas está acoplada a su correspondiente alternador para generar la electricidad como en una central termoeléctrica clásica. La emisión de residuos a la atmósfera y los procesos de combustión que se producen en las centrales térmicas tienen una incidencia importante sobre el medio ambiente. Para tratar de paliar los daños que estas plantas provocan en el entorno natural, se incorporan a las instalaciones diversos elementos y sistemas de abatimiento, los cuales son en esencia limpiadores de los gases de escape para reducir su contenido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, metales e hidrocarburos libres. Desafortunadamente, las centrales termoeléctricas son las mayores contaminantes de todos los sistemas de generación eléctrica. En las de combustible residual o gas, los niveles de polución son menores, prácticamente inapreciables en las plantas de gas, pero siempre producen polución. Sin embargo, la combustión del carbón tiene como consecuencia la emisión de partículas y ácidos de azufre, y en las centrales de combustible residual la emisión de las partículas sólidas es, como ya se ha dicho antes, mucho más pequeña. No obstante, ha de tenerse en cuenta la emisión de óxidos de azufre y hollines ácidos. El problema en sí lo constituye el mismo proceso de combustión. Este ocurre a una velocidad muy alta y generalmente no es un proceso perfecto, puesto que siempre, en ausencia de sistemas de sobreinyección de aire, se produce monóxido de carbono. Teóricamente, el proceso de combustión es una reacción química en la que el combustible mezclado con el oxígeno del aire produce anhídrido carbónico, agua en forma de vapor y grandes cantidades de energía que varían dependiendo del combustible que se emplee. Las centrales termoeléctricas son de las más baratas de construir teniendo en cuenta el precio por megavatio instalado, especialmente las de carbón, debido a la simplicidad y reducido tiempo de construcción y la energía generada en forma masiva. Los inconvenientes son que el uso de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero y de lluvia ácida a la atmósfera, junto a las partículas volátiles que pueden contener metales pesados, como el vanadio, que es precisamente el caso de los combustibles residuales venezolanos. Al ser los combustibles fósiles una fuente de energía finita, su uso está limitado a la duración de las reservas y o su rentabilidad económica. Sus emisiones térmicas y de vapor pueden alterar el microclima local. Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales debido a los vertidos de agua caliente en estos. Su rendimiento es bajo a pesar de haberse realizado grandes mejoras en la eficiencia. Entre un 30 y un 40% de la energía liberada en la combustión se convierte en electricidad. Una central termoeléctrica es una instalación en donde la energía mecánica que se necesita para mover el rotor del generador y, por lo tanto, obtener la energía eléctrica, se obtiene a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera. El vapor generado tiene una gran presión y se hace llegar a las turbinas para que en su expansión sea capaz de mover los álabes en las mismas. En otras palabras,
Una caldera es en esencia una olla de presión más grande que las que tenemos en la cocina. Se denominan centrales termoeléctricas clásicas o convencionales aquellas centrales que producen energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, combustible residual o gas en una caldera diseñada a tal efecto. El apelativo de clásicas o convencionales sirve para diferenciarla de otros tipos de centrales termoeléctricas, como son las nucleares y las solares, por ejemplo, las cuales generan electricidad a partir de un ciclo termodinámico, pero mediante fuentes energéticas distintas a los combustibles fósiles empleados en la producción de energía eléctrica desde hace décadas, y sobre todo con tecnologías diferentes y mucho más recientes que las de las centrales termoeléctricas clásicas. Independientemente de cuál sea el combustible fósil que utilicen, sea combustible residual, carbón o gas, el esquema de funcionamiento de todas las centrales termoeléctricas clásicas es prácticamente el mismo. Las únicas diferencias consisten en el distinto tratamiento previo que sufre el combustible antes de ser inyectado en la caldera y en el diseño de los quemadores y boquillas rociadoras de la misma que varían según el tipo de combustible empleado. En la próxima parte del programa les hablaremos sobre los sistemas de almacenamiento de combustible. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Energía. Una central termoeléctrica clásica posee dentro del propio terreno sistemas de almacenamiento de combustible que utiliza para asegurar que tiene un suministro adecuado. Si se trata de una central termoeléctrica de carbón, este previamente es triturado en molinos pulverizadores hasta quedar convertido en un polvo muy fino para facilitar su combustión. De los molinos es enviado a las calderas mediante un chorro de aire precalentado. Si es una central termoeléctrica de combustible residual, este es precalentado para facilitar su transporte, siendo inyectado posteriormente en los quemadores. Si es una central termoeléctrica de gas, los quemadores están asimismo concebidos especialmente para quemar dicho combustible. Hay, por último, centrales termoeléctricas clásicas cuyo diseño les permite quemar indistintamente combustibles fósiles diferentes, carbón o gas, carbón o combustible residual, etc. Reciben el nombre de centrales termoeléctricas mixtas. Las centrales termoeléctricas de Tacoa y Planta Centro en El Palito, Estado Carabobo, son de este tipo. Una vez en la caldera, los quemadores provocan la combustión del carbón residual o gas generando energía calorífica. Esta convierte a su vez en vapor a alta temperatura el agua que circula por una extensa red formada por miles de tubos que tapizan las paredes de la caldera. Este vapor entra a gran presión en la turbina de la central termoeléctrica, la cual consta de 3 cuerpos, de alta, media y baja presión, respectivamente, unidas todos por un mismo eje. En el primer cuerpo, de alta presión, hay centenares de álabes o paletas de pequeño tamaño. El cuerpo a media presión posee asimismo centenares de álabes, pero de mayor tamaño que los anteriores. El de baja presión, por último, tiene los álabes aún más grandes que los precedentes. El objetivo de esta triple disposición es aprovechar al máximo la fuerza del vapor, ya que éste va perdiendo presión progresivamente, por lo cual los álabes de la turbina se hacen de mayor tamaño cuando se pasa de un cuerpo a otro de la misma. Hay que advertir, por otro lado, que este vapor, antes de entrar en la turbina, ha de ser cuidadosamente deshumidificado. En caso contrario, las pequeñísimas gotas de agua en suspensión que transportaría serían lanzadas a gran velocidad contra los álabes, actuando como si fueran proyectiles y erosionando las paletas hasta dejarlas inservibles.
El vapor de agua a presión, por lo tanto, hace girar los álabes de la turbina, generando energía mecánica. A su vez, el eje que une los tres cuerpos de la turbina, de alta, media y baja presión, hace girar al mismo tiempo un alternador unido a ella, produciendo así energía eléctrica. Esta es vertida a la red de transporte a alta tensión mediante la acción de un transformador. Por su parte, el vapor, después que la presión ya ha sido debilitada, es enviado a los condensadores. Allí se enfría y se convierte de nuevo en agua. Esta es conducida otra vez a los tubos que tapizan las paredes de la caldera, con lo cual el ciclo productivo puede volver a iniciarse. Las nuevas tecnologías que están siendo objeto de investigación pretenden mejorar el rendimiento de las centrales termoeléctricas de carbón, actualmente situado entre el 30 y el 40%. Destaca entre ellas la combustión del carbón en lecho fluidizado, que de acuerdo a ciertas estimaciones permitiría obtener rendimientos de hasta el 50%, disminuyendo al mismo tiempo la emisión de anhídrido sulfuroso. Consiste en quemar carbón en un lecho de partículas inertes, de caliza por ejemplo, a través del cual se hace pasar una corriente de aire a presión. Esta soporta el peso de las partículas y las mantiene en suspensión, de modo que da la impresión de que se trata un líquido en ebullición. Otras investigaciones, por último, intentan facilitar la sustitución del combustible residual en las centrales termoeléctricas para contribuir a reducir la dependencia respecto del petróleo. Cabe citar en este sentido proyectos que pretenden conseguir una adecuada combustión de mezclas de carbón y combustible residual o de carbón y agua en las centrales termoeléctricas, equipadas para consumir combustible residual, que es similar a la laborimulsión, pero aparentemente que ya tiene sus días más que contados. Para evitar que el funcionamiento de las centrales termoeléctricas clásicas pueda dañar el entorno natural, estas plantas llevan incorporados una serie de sistemas y elementos que afectan a la estructura de las instalaciones, como es el caso de las torres de refrigeración. La incidencia de este tipo de centrales sobre el medio ambiente se produce por la emisión de residuos a la atmósfera procedentes de la combustión del combustible y por vía térmica a través del calentamiento o de las aguas de los ríos por utilización de estas aguas para la refrigeración en circuito abierto. La combustión del carbón en efecto provoca la emisión al medio ambiente de partículas y ácidos de azufre. Para impedir que estas emisiones puedan perjudicar al entorno de la planta, dichas centrales poseen filtros o precipitadores electrostáticos que retienen buena parte de las partículas volátiles en el interior de la central. Por lo que se refiere a las centrales de combustible residual, su emisión de partículas sólidas es muy inferior y puede ser considerada insignificante. Solo cabe tener en cuenta la emisión de hollines ácidos, los cuales son neutralizados mediante la adición de neutralizantes de la acidez y la de óxidos de azufre, la cual se minimiza por medio de diversos sistemas de despojamiento. Además de los requisitos de limitación sonora que se encuentran incluidos en las prescripciones de puesta en marcha de las centrales más recientes, se han realizado mejoras específicas de la contaminación acústica, actuando, por ejemplo, sobre el nivel sonoro causado por la marcha de los ventiladores de tiro forzado o por componentes pasivos como las válvulas de purga o las válvulas limitadoras de la presión del gas natural. La aplicación de las mejoras no se ha hecho de manera generalizada, sino que cada central ha realizado modificaciones de mayor a menor extensión dependiendo de sus condiciones específicas. Los efluentes líquidos, además del condensador para la refrigeración, provienen de muchos subsistemas de la central. Al final, se obtienen aguas residuales contaminadas con materiales diversos. En general, las procedencias son de la generación de vapor, de la refrigeración ya comentada, del tratamiento y depuración del agua de alimentación, del manejo de cenizas por vía húmeda, etc. En la próxima sección les presentaremos el comentario de la semana y las noticias más importantes. Ya regresamos.
Ya estamos de regreso en su programa Mundo Energía. Hace poco más de un mes, el Comité Noruego de los Premios Nobel decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz 2007 al panel gubernamental para el cambio climático, cuyas siglas son IPCC, y a Al Gore por sus esfuerzos para diseminar y presentar adecuadamente el conocimiento acerca de los cambios climáticos forzados por la actividad humana y por establecer las medidas que se deben tomar para contrarrestar estos cambios. El documental Una verdad inconveniente, en la que Gore presenta los esfuerzos que algunos países han hecho para contrarrestar los efectos del cambio climático y su lucha para lograr que las instituciones más influyentes del mundo escuchen su mensaje, es una observación obligatoria para los estudiantes de ingeniería, sociología, biología y en general para toda persona que tenga interés en el tema. Los cambios extensos del clima que se han registrado a través de los últimos 30 años pueden alterar y amenazar las condiciones de vida de gran parte de la humanidad. Pueden inducir la migración de grandes poblaciones y conducir a la mayor competencia por los recursos de la tierra. Tales cambios podrán convertirse en espadas de Damocles en los países más vulnerables del mundo. Puede incluso llegar a desatar conflictos bélicos entre los estados. Todos nos hemos encontrado alguna vez en una tranca de tráfico, con una fuerte lluvia y el aire acondicionado del vehículo no funciona. Las ventanas del vehículo comienzan a empañarse, que es básicamente el vapor de agua producido por nuestra respiración, y la temperatura en el vehículo comienza a incrementarse, producto de nuestra propia generación de calor, y por la generación del anhídrido carbónico que nosotros mismos expiramos, y volvemos a inhalar. Comenzamos a bostezar, y algunas personas, inclusive que tienen alta sensibilidad, sienten un leve picor en sus fosas nasales. En este vehículo tenemos un pequeño invernadero, con la desventaja que no tenemos la clorofila como las plantas. Ahora, si extrapolamos esta situación a la atmósfera de la Tierra, podemos imaginar lo desagradable que la vida sobre el planeta se volvería. Por supuesto, este es un escenario imaginario, pero no estamos muy lejos de él cuando vemos que pedazos de los polos sur y norte, de cientos de kilómetros cúbicos, se han desprendido de las capas polares y están flotando por los círculos polares. Muchísimos investigadores de todo el mundo han estado apuntando al hecho de que el efecto invernadero, producto de la generación de anhídrido carbónico, es el culpable de esta situación. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo multidisciplinario e internacional para la reducción de la generación del anhídrido carbónico, que es el principal gas que ocasiona el efecto invernadero. Es por esta razón que en diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron en la ciudad de Kioto a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron reducir en un 5% en promedio las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El objetivo principal es disminuir el cambio climático producido por el hombre, cuya base es el efecto invernadero. Según las cifras de la Organización de Naciones Unidas, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1 y 6 grados centígrados de aquí al 2100, a pesar de que los inviernos son más fríos y violentos. Además del cumplimiento que estos países hicieron en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, se promovió también la generación de un desarrollo sustentable de tal forma que se utilice también energías no convencionales y así disminuya el calentamiento global. El gobierno de Estados Unidos firmó el acuerdo, pero no lo ratificó, por lo que su adhesión fue solo simbólica hasta el año 2001, en el cual el gobierno de Bush se retiró del protocolo, no porque no compartiese la idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque considera que la aplicación del protocolo es ineficiente e injusta al involucrar solo a los países industrializados y excluir de las restricciones a algunos de los mayores emisores de gases en vías de desarrollo, China e India en particular, lo cual considera que perjudicaría gravemente la economía estadounidense. Pero esto es materia de alta política, a la que nosotros, la mayoría de los habitantes, no tenemos ni acceso ni voto alguno. ¿Cómo podemos nosotros, los ciudadanos de a pie, poner nuestro grano de arena en este esfuerzo global? La respuesta está en el ahorro y menor consumo de electricidad y combustibles fósiles. Hay varias acciones que podemos tomar, como por ejemplo, usar los bombillos fluorescentes compactos que usan tan solo 25% de la energía que usa un bombillo incandescente de la misma luminosidad. En esto, el gobierno nacional ha puesto su grano de arena con el programa de recambio de bombillos por otros fluorescentes compactos. También se puede ver
en la iluminación pública en la Avenida Bolívar con sus paneles solares que convierten la energía del sol en electricidad, y hay firmas de telecomunicaciones que han puesto teléfonos alimentados por energía solar en algunas autopistas del país, pero no es suficiente. Apagar los aparatos eléctricos que no se estén empleando también ayuda. Aprovechar la capacidad de los pasajeros de los vehículos es otra forma, si bien aún los motores de combustión interna generan anhídrido carbónico en cantidades importantes. En este sentido, los vehículos híbridos eléctricos y los vehículos que operan con celdas de hidrógeno ofrecen una ruta hacia la reducción de las emisiones de anhídrido carbónico. Lamentablemente, los vehículos de celdas de hidrógeno están aún en etapa de investigación. Se debe reducir su precio y construir estaciones de reabastecimiento. No obstante, los vehículos híbridos son ya una realidad. Varias firmas americanas, japonesas y europeas tienen líneas de ensamblaje de estos vehículos, que operan tanto eléctricamente como con combustible fósil y que están disfrutando de una sana demanda. Sin embargo, en Venezuela la preferencia es por los vehículos gigantes que parecen tanques de guerra, las Samurai, Trailblazers, Hummers, etc., vehículos que tienen muy bajo kilometraje por litro. La pregunta obvia es ¿por qué? Y la respuesta más obvia aún es que la gasolina es muy barata, 8 centavos de dólar por galón a la tasa de cambio del dólar paralelo o 20 centavos de dólar por galón a la tasa oficial. Estos niveles de precio tan bajos han ocasionado una explosión en la demanda de gasolina del país que, en nuestra humilde opinión, no se traduce en crecimiento económico. De acuerdo al último informe de resultados de PDVSA para el 2006, la demanda del mercado interno de hidrocarburos fue de 548.000 barriles por día, cifra que refleja un crecimiento de aproximadamente 150.000 barriles por día en los últimos 4 años, que está compuesto por la demanda adicional de gasolina en el mercado local y, lamentablemente, al contrabando en las áreas fronterizas. En este mundo globalizado, los efectos del calentamiento global debido al efecto invernadero nos afecta a todos los habitantes de la Tierra, sea donde sea que vivamos, y todos estamos en la obligación de poner nuestra contribución para contrarrestar estos efectos. Si no es por nosotros, que sea por los que vienen detrás. En el campo noticioso, la señorita Patricia Martens nos envió a nuestro correo electrónico la reseña de que recientemente la empresa venezolana Lindsay culminó el proceso de construcción de la facilidad temprana de producción de tipo flotante que se desarrolló a solicitud de Petróleos de Venezuela para el manejo de los primeros hidrocarburos costa afuera que se producirán en el Golfo de Paria, específicamente en el campo Corocoro. Dicha instalación se contrató a la empresa Hanover de Venezuela como un servicio integral de ingeniería, procura, construcción, operación y mantenimiento. Y Lindsay culminó en el mes de octubre del 2007 el alcance de ingeniería, procura y construcción. Indicó el presidente de Lindsay que la inversión global asociada al esfuerzo IPC ascendió a la suma de 34.000 millones de bolívares. Su construcción viene a llenar un segmento del negocio petrolero nacional que habitualmente permanecía ocupado por empresas extranjeras para las actividades costa afuera. Felicitaciones a Lindsay por este logro. Esto ha sido todo por la edición del día de hoy. Les recordamos la dirección de correo electrónico del programa mundoenergia@canal-i.com, a la que pueden enviar sus comentarios, preguntas o dudas en cuanto a los conceptos emitidos en el programa. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima edición de su programa Mundo Energía. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.